Michelle Bachelet. La exmandataria no solo obtuvo casi 3/4 partes de la votación de la nueva mayoría, sino que también encabezó las preferencias de más de la mitad de la votación total de estos comicios. Justamente para conversar de las primarias y de los próximos pasos que tomará la campaña, nos acompaña su vocero Álvaro Elizalde. Álvaro, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en CNN Chile. Muchas gracias por la invitación. Bueno, más allá de lo que fueron, de la expectativa que había, que seguramente era una carrera con una candidata ya ganadora, ¿qué les dijeron los números, este 73%? A ver, en primer lugar, yo creo que la jornada de ayer fue una muy buena jornada para la democracia. Por primera vez tuvimos en Chile primarias de carácter legal y más de 3 millones de ciudadanos concurrieron, primarias de carácter voluntario, lo que supera con creces todas las expectativas. Entonces, al margen de quienes ganaron y quienes perdieron, lo cierto es que es muy buena noticia que muchos ciudadanos hayan concurrido a las urnas para expresar su apoyo a una u otra candidatura. Y esto es porque las primarias permiten que ya las decisiones respecto a quiénes van a liderar los pactos ya no se establezcan o se decidan entre cuatro paredes, sino que escuchando a la ciudadanía a través de la mejor forma que se puede hacer en democracia, que es a través del voto. Pero esto ya estaba más o menos decidido, pero este 73% y este 1,5 millones de votos para Michelle Bachelet, ¿qué les dice? ¿Es una carta firmada en blanco a Michelle Bachelet? A ver, lo segundo es que la señal de estas primarias es que hay una ratificación del liderazgo de Michelle Bachelet, que lo que habían venido señalando durante mucho tiempo las encuestas se expresó en forma clara y nítida en las urnas. Y que efectivamente los chilenos tienen una muy buena evaluación de lo que fue su gestión como ministra de Estado, su gestión como gobernante, como presidente de la República, también lo que fue su gestión en Naciones Unidas y que desean que ella vuelva a la moneda. Pero como muy bien dijo la presidenta Bachelet, no hay que confiarse. De hecho, ayer dijo a celebrar y mañana a trabajar desde las 7 de la mañana que yo personalmente estoy en el comando y por tanto tenemos que seguir trabajando para tener un muy buen resultado en las elecciones de noviembre próximo. ¿Cómo parte este segundo tiempo? Hoy día veíamos que se incorporaba, que se reunía con la democracia cristiana, pero sin embargo ella fue muy clara en decir que el programa lo delinea ella. Efectivamente, ella se reunió hoy con la directiva de la democracia cristiana y en los próximos días va a anunciar la reestructuración de su comando para que se incorporen quienes apoyaron a las demás candidaturas. Y obviamente dijo algo que es claro, ella va a escuchar las propuestas de las demás candidaturas, pero quien va a decidir la conformación del programa va a ser ella, porque ayer lo que hubo fue un claro mandato de la ciudadanía. La ciudadanía dijo dos cosas. En primer lugar, el liderazgo más nítido que hay en el país es Michelle Bachelet. Ella debe liderar al pacto Nueva Mayoría. Y en segundo lugar, obviamente ratificó lo que fueron las propuestas programáticas que ella anunció en el contexto de la campaña. Pero Michelle Bachelet representa un liderazgo inclusivo, un liderazgo incluyente, un liderazgo constructivo y por tanto en la reestructuración del comando obviamente va a hacer los cambios necesarios para que todos se sientan debidamente interpretados. ¿Y qué representa la democracia cristiana en el comando de Michelle Bachelet después del 8,8% que sacó Claudio Rego? Pero la democracia cristiana es un partido muy relevante en la historia del país y lo sigue siendo hoy. Tiene una importante bancada parlamentaria, tiene un número significativo de alcaldes, también de concejales, de consejeros regionales, y yo creo que además es un partido clave para efectos de impulsar las transformaciones que están pendientes, porque el desafío al cual nos convoca Michelle Bachelet es a construir una nueva mayoría. En esta mayoría no sobra nadie, al contrario faltan muchos. Y para que efectivamente esta mayoría tenga la amplitud necesaria para hacer realidad las transformaciones que están pendientes y que la ciudadanía demanda, es muy importante que todos los actores de esta nueva mayoría estén debidamente representados. Y por tanto, obviamente que la democracia cristiana va a jugar un rol fundamental en lo que viene para el futuro. Ahora, pero no es que los discursos se vayan a poner más conservadores por la inclusión o el guiño a la democracia cristiana, sino que todo lo contrario. Y hoy día veíamos, después a la salida de esta reunión, al presidente de la ADC decir que el problema del país no era el Partido Comunista, sino que eran otros problemas, y ya estábamos viendo un poco moderar este discurso que antes era bastante más radicalizado. Estamos viendo más un giro de ellos hacia lo que postula Michelle Bachelet que lo de Michelle Bachelet a lo que postula la democracia cristiana. A ver, lo primero que hay que señalar en esta materia es que el país cambió. Chile no es el mismo. Y vemos que hay una erupción de movimientos sociales y una ciudadanía que es mucho más demandante. Michelle Bachelet lo que ha hecho es un giro a la ciudadanía. Ella ya tuvo un gobierno de carácter ciudadano, pero además ha puesto mucho énfasis en una campaña de carácter ciudadano. Y las propuestas programáticas que ya ha señalado básicamente dan cuenta de lo que son las demandas de la ciudadanía. Cuando hablamos de una reforma educacional bajo los principios de universalidad, calidad, fin al lucro y gratuidad, se está acogiendo la que ha sido la demanda central de los ciudadanos, no solo de los estudiantes, sino que de los ciudadanos durante todos estos años.
Necesitamos un sistema educacional que establezca mayores grados de movilidad social, mayores grados de cohesión social, y no que sea un instrumento para perpetuar las desigualdades que existen en nuestro país. Cuando hablamos de la reforma tributaria, estamos viendo cómo se financia esa reforma educacional y se satisfacen otras necesidades sociales. Y además, cómo se hace realidad el principio de equidad tributaria. Cuando hablamos de una nueva Constitución, se está planteando la necesidad de que Chile sea plenamente democrático, y no como la Constitución actual, que consagra un verdadero empate, da lo mismo quien gane o pierda en las elecciones, todo sigue igual. Y por tanto, cuando Michelle Bachelet ha planteado estas tres propuestas, entre otras tantas, lo que está haciendo es un compromiso con los temas que le plantea la ciudadanía. Y nosotros creemos que en eso hay plena sintonía del conjunto de la oposición y del conjunto de los actores del Pacto Nueva Mayoría. Y en ese sentido necesitan un Parlamento que pueda llevar a cabo estas transformaciones, y en eso una tarea pendiente es elaborar esta plantilla parlamentaria, porque si no hay doblaje, si no hay mayoría en el Parlamento, esto puede quedar en un gran lindo discurso. ¿Cómo están trabajando para eso? Bueno, la presidenta Bachelet le ha pedido a los partidos que conformen una lista parlamentaria que concilie dos principios. Primero, que exprese la diversidad del Pacto Nueva Mayoría, es decir, que todos los actores estén representados, pero en segundo lugar, que sea eficiente desde el punto de vista electoral. Esto es, que permita doblar en la mayor cantidad de partes posible, porque en caso contrario no va a tener mayoría en ambas cámaras para impulsar las transformaciones y particularmente las reformas a las cuales ella se ha ido comprometiendo en el transcurso de la campaña. Con el binominal de por medio, ¿cuánto es posible doblar, hacer estos doblajes que son necesarios para esta reforma? Es que lo que hay que hacer es el esfuerzo por tener una lista en donde haya la mayor cantidad de doblajes posible. Y por tanto, los partidos políticos, junto con consagrar y representar la diversidad del pacto, también tienen que ver cuáles son los mejores candidatos para obtener el mejor resultado posible. Porque en caso contrario, reitero, el próximo gobierno no va a tener el apoyo mayoritario del Parlamento en ambas cámaras para siquiera aprobar leyes ordinarias o leyes de quórum calificado. ¿Para qué decir las orgánicas constitucionales que requieren 4/7? Y en ese sentido, por ejemplo, la inclusión de Camilo Escalona en un cupo por la democracia cristiana, más allá de que sea un gran gesto de la democracia cristiana para ser incluido después de este escenario que salieron terceros, ¿podría ayudar a ese doblaje? ¿Ustedes ven con buena cara, con buenos ojos, que Camilo Escalona pueda verdaderamente incorporarse y competir por un cupo senatorial nuevamente? Ese es un tema que tendrán que definir los partidos, particularmente el Partido Socialista con el Partido Demócrata Cristiano, y ellos tienen los elementos para evaluar si es que desde el punto de vista electoral es la mejor opción o no, independientemente del aporte que representa Camilo Escalona, obviamente, en su condición de legislador. ¿Bonito gesto de la democracia cristiana? Es algo que hay que preguntar al Partido Socialista y a la democracia cristiana. Ahora, volviendo al tema de la democracia cristiana, este guiño al centro social, ¿cuánto necesitan ustedes a la democracia cristiana, en el sentido de que necesitan hacer este cambio social, pero generando certidumbres en la población, que no se sienta amenazada y que vaya a lo mejor a escaparse a otro candidato? A ver, pero se lo planteo de la siguiente manera: necesitamos de todos. Si cuando hablamos de una nueva mayoría estamos hablando precisamente de eso, de una alianza que tenga el mayor grado de amplitud posible. Y por tanto, todos los que se puedan sumar a este esfuerzo, bienvenidos serán. Porque, ya lo dije, aquí no sobra nadie, al contrario, faltan muchos. Y por tanto, el aporte de todos sin duda que será valorado. Ahora, cuestión distinta es que ayer la ciudadanía se expresó en forma nítida, ya lo dije, en dos aspectos fundamentales. Primero, que la líder de la nueva mayoría se llama Michelle Bachelet. Y en segundo lugar, que obviamente las propuestas programáticas que ella planteó en el transcurso de la primaria fueron ratificadas con un amplio quórum, con una amplia participación en la elección del día de ayer. Y por tanto, la llamada a hacer las definiciones programáticas finales es precisamente aquella que fue elegida por los ciudadanos en las primarias que se realizaron el domingo. ¿Cómo se pretende capturar a los indecisos? Porque todavía hay un gran número de indecisos. Bueno, eso es parte de las campañas. Y por tanto tendremos que realizar todos los esfuerzos para efectos de sumar a la mayor cantidad de ciudadanos a este proyecto colectivo. Yo diría que en general los datos ayer son muy positivos, pero no hay que dormirse en los laureles, no hay que sacar cuentas alegres. Por eso la presidenta Bachelet nos ha pedido que desde hoy mismo iniciemos la campaña para la elección presidencial. Estábamos todos trabajando desde muy temprano en el comando, se reunió con la democracia cristiana, ella pronto hará los anuncios respecto de la reestructuración de su comando. En fin, vamos a hacer todos los esfuerzos para tener el mejor resultado posible, porque si tenemos un buen resultado en noviembre, se hace posible no solo volver al gobierno, si ese no es el punto de fondo, sino que hacer realidad los compromisos programáticos que ya ha adquirido. Chile es un país que ha avanzado mucho en democracia, ha mejorado significativamente la calidad de vida de todos nuestros compatriotas, pero todavía tiene niveles inaceptables de desigualdad. Ahora, y la sensación de los chilenos es que este país progresa, pero el progreso no entra a sus casas. Por tanto, estas reformas son para que efectivamente los chilenos sientan que el progreso está entrando a sus casas, que en definitiva al país le va bien, pero también a todos los chilenos les va bien.
Y en ese sentido, hoy día llegó la Democracia Cristiana a golpear rápidamente la puerta al comando Michelle Bachelet. ¿Lo han hecho los otros dos candidatos? Bueno, los otros dos candidatos estuvieron ayer. Pero con programa en mano, tal como llegó hoy día la Democracia Cristiana, ¿se van a incluir, se van a sumar también a esta nueva parte del comando, esta segunda parte de esta campaña? En los próximos días se reunirá con la dirección del Partido Radical. Hoy día estuvo la Democracia Cristiana. ¿Y qué pasó con Andrés Velasco? Y los tres candidatos estuvieron ayer, y los tres candidatos señalaron que iban a trabajar por Michelle Bachelet por el triunfo en noviembre, y obviamente todos serán considerados para efectos del proyecto de futuro. Aquí, reitero, tenemos que construir esto con todos, con los que ya apoyaron a Michelle Bachelet y con los que legítimamente, en el contexto del Pacto de Nueva Mayoría, apoyaron a otros candidatos. Y el esfuerzo ahora es establecer los espacios de convergencia para trabajar todos unidos por el futuro de Chile. Ahora, ¿ustedes apuestan a llegar el 17 de noviembre y vencer en primera vuelta? Nosotros apostamos por tener el mejor resultado posible. La presidenta dijo, hagamos el esfuerzo por ganar en primera vuelta, y en eso estamos, y por eso vamos a trabajar. Pero para eso hay que hacer un gran esfuerzo para efecto de tener el mejor resultado posible en la elección de noviembre próximo. Ahora, en ese sentido, ¿qué representa en el otro lado de la vereda que haya ganado Pablo Longueira? ¿Es un escenario favorable para la candidatura de Michelle Bachelet? Ella hoy día lo llamó para felicitarlo, una práctica política de buenas maneras, pero ¿es un buen escenario para ella? ¿Era mucho más riesgoso que ganar Andrés Alamán? Bueno, a ver, la presidenta Bachelet se reunió ayer con los tres representantes del Pacto de Nueva Mayoría, que fueron derrotados y que le han manifestado su apoyo. Efectivamente, ella habló con Pablo Longueira en un gesto cívico que da cuenta de cómo debe realizarse la relación entre personas que tienen visiones distintas, pero que todos convivimos en un sistema democrático. Y por lo demás, Andrea Alamán llamó a la presidenta Bachelet también para expresarle su salud y sus felicitaciones. Pero Entonces, de cara al 17 de noviembre, concreto, ¿es el mejor de los escenarios para ella? Es que yo no sé si es mejor o peor, porque en verdad lo que hubo en el último tiempo fue una mimetización. Parecían siameses, Pablo Longueira con Andrea Alamán. Por tanto, no sé si es mejor o peor. Longueira pertenece al partido más de derecha de la alianza, que es la UDI. Sin lugar a dudas que él representa el partido que está en el extremo del espectro político. Y por tanto, su aspiración de conquistar los votos de centro se hace muy difícil y poco creíble. Yo lo he dicho en reiteradas oportunidades, si Pablo Longueira quiere representar al centro, Pablo Longueira debe dejar de ser Pablo Longueira y la UDI debe dejar de ser la UDI, y eso es francamente imposible. Pero aquí no hay carrera corrida, hay que seguir trabajando. Y en ese sentido, ¿cómo puede afectar a la candidatura de Michelle Bachelet de no llegar en primera vuelta la candidatura de Meo? ¿Les hubiera gustado incorporar a Meo o ya creen que Meo es imposible de bajarlo de esta papeleta del 17 de noviembre? A nosotros nos habría gustado que todos los actores que se definen de oposición hubieran participado de la primaria de la oposición. Y hay una diferencia que ha tenido la presidenta Bachelet respecto a otros liderazgos que se dicen de oposición, que es que ella ha trabajado siempre por la unidad. Ella marcaba más que todas las encuestas, vino a Chile y se sometió a primaria. Participó en primaria, lo dijo desde el primer día. Soy candidata, dijo, y además participaré en primaria. Y eso da cuenta de un compromiso claro y nítido en esta materia. Hay otros que se han transformado en paladines de la primaria y no han participado siquiera en una primaria en su vida. Y además tienen, yo diría, una actitud bastante lamentable condenando las primarias en las que otros participan. Pero bueno, cada uno tendrá que hacerse cargo de sus propias decisiones. Por lo menos Michelle Bachelet, ella representa un liderazgo constructivo, un liderazgo unitario, un liderazgo que piensa en el futuro del país, un liderazgo que pretende encabezar un proyecto colectivo de transformaciones en donde personas que podemos tener matices y diferencias, pero que compartimos los mismos principios y valores, debemos trabajar todos unidos. Y por tanto es un liderazgo con vocación de mayoría. Y un liderazgo que ha sacado este 73% y que probablemente pocas veces Michelle Bachelet vaya a tener tanto poder como tiene el día de hoy. Y ese poder también tiene una responsabilidad, que es que se concreten las promesas que ella ha hecho y los compromisos, los proyectos que ella tiene. Y en esos compromisos tiene mucho que ver la plantilla parlamentaria. Ella la vez anterior dijo que ella era solamente la líder de un par de partidos, ahora ella es la líder de la nueva mayoría. ¿Cuánto se va a imponer, no sé si es la palabra, o cuánto va a participar Michelle Bachelet de esta cartilla parlamentaria, siendo que es también su responsabilidad? A ver, en primer lugar, Michelle Bachelet es desde ayer la líder del Pacto Nueva Mayoría por mandato ciudadano. Fueron los ciudadanos los que la eligieron con una mayoría abrumadora para liderar el Pacto Nueva Mayoría. Lo segundo, los partidos políticos están en el proceso de elaboración de la lista parlamentaria. Nosotros esperamos que respeten de la mejor manera posible los dos principios a los cuales ella lo ha convocado. Se vio que lo hicieron un poco la vez anterior, sí. Y tratar de tener la mayor cantidad de doblajes posible. Y bueno, se evaluará una vez que ellos hagan la propuesta si es que es necesario o no hacer algún tipo de cambio. Con esta participación, ¿se legitima más los ciudadanos que están votando que la calle?
Yo creo que no son cosas antagónicas. Es propio de una democracia que haya movimientos sociales que son muy activos, pero también es propio de la democracia que los ciudadanos concurran a las urnas y expresen ahí cuáles son sus distintas visiones respecto del futuro del país. Y a mí lo que me gusta más bien es una democracia activa, en donde haya capacidad de disentir, haya mucho debate, donde todos defendamos con pasión nuestras convicciones, pero lo más importante, siempre en un clima de respeto. Y dejar de lado las descalificaciones personales. Y aprovecho y digo, a mí me gustaría ver ahora de parte del gobierno una actitud distinta. Quedó acreditado en lo que ocurrió ayer que la lógica de las descalificaciones y la campaña sucia no surte efecto en nuestro país. Al contrario, perjudica a quienes desarrollan ese tipo de campañas. Y a mí me gustaría ver de ahora en adelante, de parte de las autoridades de gobierno, reitero, una actitud completamente distinta de la que tuvieron desde antes que incluso Michelle Bachelet volviera a Chile. Que además no rindió fruto, porque mientras más la atacaban pareciera que más subía, y eso fue lo que quedó demostrado en las regiones más golpeadas por el terremoto. De hecho, le fue pésimo en esa estrategia, porque a los chilenos no les gusta cuando hay estas peleas y estas descalificaciones además claramente infundadas, porque lo que ha habido aquí son ataques sistemáticos, claramente infundados respecto de Michelle Bachelet, y los chilenos ya tienen una opinión formada, una opinión que se expresó clara y nítidamente en las urnas. Por tanto, mi consejo para el gobierno sería que aprendan la lección y que por tanto tengan una actitud distinta. Por el contrario, Michelle Bachelet nos ha convocado a una campaña limpia, a una campaña constructiva, a una nueva política que implica tener actitudes de respeto, en donde lo importante aquí es el debate en torno a las ideas, en torno a las propuestas, pero bajo ninguna circunstancia las descalificaciones personales. ¿Programa de gobierno cuándo? Pero si el programa de gobierno ya ha hecho anuncios sustantivos. El resto de las facciones que la van a apoyar. Eso se va a enriquecer con las propuestas que hagan las otras fuerzas, incluso los que ya desde un principio están apoyando a Michelle Bachelet. Pero ella ha hecho anuncios programáticos sustantivos. Cuando habla de una reforma educacional con mayúscula, cuando habla de una reforma tributaria de verdad y cuando habla de una nueva constitución, ella está hablando de 3 reformas estructurales sustantivas que por lo demás ha detallado de materia programática en forma bastante precisa, en el caso de la reforma educacional, en el caso de la reforma tributaria, con comisiones técnicas de alto nivel, que además han precisado incluso cuáles son los plazos en los cuales se van a ir implementando las distintas iniciativas específicas de cada una de estas reformas. Eso da cuenta de un programa sustantivo que además se ha elaborado, lo más importante, escuchando a la ciudadanía. Muy bien, Álvaro, muchísimas gracias. Ya vamos a conocer entonces cómo se conformará el nuevo comando, incluyendo estas nuevas voces que se están incorporando a partir de ya esta candidata de la nueva mayoría y no solamente de un par de partidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. A CNN siempre un agrado poder estar acá. Gracias.